¿Qué pasaría, mi gente? Bienvenidos una vez más a Empírico Podcast. Hoy nuevamente volvemos con nuestra sección de entrevistas, ya con la quinta, gracias a Dios, con un nuevo invitado, un invitado ejemplar. A lo largo y ancho del mapa, tanto nacional como internacional, nos ha sabido representar, llevando siempre en alto nuestro folclore. Quiero dar la bienvenida hoy a Edwin, a Empírico. Edwin, mucho gusto de tenerlo acá, hermano. Muy buenas tardes a usted, familia, buenas tardes a toda la gente que nos ve, nos escucha a través de esta importante página, a través de este podcast. Para mí es un placer saludarlos, desearles a todos las mayores bendiciones del Todopoderoso y bueno, contento y gracias por la invitación a compartir un poco de la cultura y de lo que hemos venido haciendo a lo largo y ancho de nuestra trayectoria. Bueno, yo arranco generalmente con que diciéndole al invitado que nos cuente, nos contextualice. ¿Quién es Edwin Eregua Jiménez? Bueno, Edwin Eregua es un muchacho nacido en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, criado aquí en el municipio de Tame desde la edad de muy niño, 2, 3 años aproximadamente. Ya más de 30 años viviendo aquí en el municipio de Tame, donde pude estudiar, donde pude empezar a formarme como persona, como profesional y como músico. Y es así que en agradecimiento a ese arte que hemos venido desarrollando y en que empezamos a realizar desde muy niño aquí en el municipio de Tame, donde muy amablemente nos abrieron las puertas, pues es así como que lleva mi seudónimo del tameño en honor y en agradecimiento a esta tierra que me vio crecer, por eso lleva ese seudónimo. Un muchacho músico, cantante, compositor, festivalero, gestor cultural, profesional también en el tema de administración de empresas. Y bueno, un conjunto de cosas que la hemos venido mezclando a través del tiempo en pro de llevar dos cosas importantes de la mano. El arte como medio de vida en este momento asociado a la profesión, que la enrutamos a través de la gestión cultural, con proyectos, por medio de una corporación cultural que también tenemos, y entonces nos movemos en esos dos medios. Me hablaba de mezclar todas estas cuestiones. ¿Cómo, en qué momento, y menciona también su corporación, en qué momento, si bien ya es una trayectoria, cuántos años de trayectoria musical? Tenemos aproximadamente como profesionalmente, vamos para 15 años. Desde que iniciamos el arte de los festivales de manera profesional, a ejercerlo como una profesión y como una forma también de vida, en la cual pues nos ha permitido venir incursionando en el medio, en el arte, en festivales nacionales y en festivales internacionales. Ya teníamos como una base o como cierto bagaje en los festivales infantiles, donde pues pude participar cuando estaba en el colegio, pero después de estudiar hice una pausa y fue donde empecé yo a entrar en el arte de la música en el año 2012 más o menos, y por ahí en ese año ya empezaba yo mi nombre a sonar como festivalero, y en el año 2014 fue cuando yo renuncié al trabajo que tenía. Yo fui ejecutivo comercial de un banco muy reconocido y renuncio a mi profesión, no a mi profesión, sino a mi trabajo para dedicarme y mezclar esas dos cosas dentro de lo que era mi arte con mi profesión. Y ahí nace la idea de formar la corporación cultural Corpodexpro, en la cual ya veníamos trabajando con proyectos ante el Ministerio de Cultura y quisimos enrutarnos por ahí porque veíamos esa misma línea que podía ser muy trascendental en el sentido de que podíamos también dejar un legado para las nuevas generaciones en el arte, como la formación, la circulación y también para uno potencializarse como artista en proyección. ¿Cuánto tiene ya la corporación? Legalmente constituida lleva 5 años, la Corporación para el Desarrollo de los Derechos Sociales, Culturales, Ambientales y Productivos de la Orinoquía, Corpodexpro, de la cual pues somos los directores y fundadores. ¿Cómo ven el tema de la juventud hoy en día con la apropiación de lo cultural? Bueno,
precisamente uno de los objetivos principales que tenemos dentro de la corporación es el fortalecimiento de la cultura llanera, ese arraigo, esa idiosincrasia que se potencie y se fortalezca desde el aula de clase, desde los salones de las diferentes instituciones educativas donde hemos llevado procesos de formación. Y yo pienso que en ese ir y venir y en esa experiencia hemos notado una gran negativa del sentido de pertenencia de la juventud hacia la música llanera, hacia la cultura misma, de hecho. Y eso si lo colocamos en una matriz que técnicamente se llama DOFA, es una debilidad, ¿sí? Y nosotros identificamos esas debilidades especialmente en la juventud, y dentro de mi target como artista tengo que mi selecto público al cual yo siempre quiero conquistar o al cual yo quiero convencer es la juventud, porque hemos notado que estadísticamente son apáticos a la música llanera. En Tame nomás, en un ejemplo muy claro, de un 100% de jóvenes, de 1000 jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, el 30%, no alcanza a llegar a un 30% que guste y ame la cultura llanera. El otro 70%, y si le digo un poco más, son expresiones artísticas foráneas las cuales ellos gustan. Es una industria monopolizada y bien segmentada para que un público joven lo atrape, pero que no le aporte en lo absoluto nada a la vida personal, ni siquiera como persona. Entonces, eso es un objetivo que nosotros tenemos claro dentro de nuestra escuela de formación, a través de los proyectos, poder llegar a ellos y poder desde la misma niñez incentivarles ese sentido de pertenencia para que ellos sean el relevo. Tienen que serlo, porque si no, entonces estamos hablando de que la cultura llanera está tendiendo a desaparecer. Usted llega a un sitio cualquiera en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, y de 10 canciones que suenen en cualquier establecimiento, si ponen una llanera es mucho. De resto está cualquier otro género musical menos la llanera. Partiendo de ahí, hay una falta de sentido de pertenencia grave, la cual nosotros criticamos de manera constructiva en el ejercicio de que exhortamos a que nos apropiemos más, a que incentivemos más, a que el artista no solamente tiene la responsabilidad de ir a conciertos, sino también una responsabilidad social en la cual prevalezca ese objetivo claro de que nuestra cultura se tiene que mantener viva en el tiempo. Usted hacía mención a las aulas. Usted pasó en su formación preescolar y bachillerato por el Chincá, por el liceo, me comentaba. De esas dos instituciones, en alguna, como el tema del folclore, ¿se marcaba más, se infundaba más? Sí, claro. Estaba muy pequeño, yo inicié de 5 años a hacer primero primaria en el colegio Inocencio Chincá de Tame. Hice mi bachillerato en el liceo Tame hasta 9º grado, y 10º y 11 lo hice en Arauca, capital, en el colegio General Santander, donde finalmente me gradué. Pero en mi paso por el colegio Liceo Tame me encontré con una gran persona de la cual aprendí y considero que artísticamente le heredé muchas cosas, que fue el profesor Lulio Enoc Márquez Pacagüí, que en paz descanse. Gran profesor de artes. Del cual fue mi profesor de artística y fue uno de los primeros profesores que llegaba a la casa de mi mamá a hablar por mí, juntamente con el profe Pacho Sanabria también, que en paz descanse, que era rector en ese tiempo, y que llegaban a la casa con un documento en mano a rogarle a mi mamá para que me dieran permiso de ir a un festival, porque aparte estaba muy pequeño y mi mamá el temor de que no quería dejarme ir porque pronto me pasara algo. Otras épocas. Entonces, claro, la protección, entonces los profesores iban hasta la casa a buscar a mis papás y el mismo rector a decir, venga, es que el muchacho tiene talento, nosotros nos hacemos cargo, mire, aquí está la autorización, firmen a la que nosotros respondemos. Entonces,
Ese proceso me marcó mucho porque me ayudó a empezar a construirme como artista con Lulio, porque fue una persona que me ayudó mucho. Luego conocí al profesor Guillermo Betancourt, que me llevaba a su casa y me colocaba CDs y entonces me empezaba a enseñarme canciones. Luego en Arauca conocí un profesor que también ya falleció, que se llamó Ramón Camejo, gran compositor con el que yo gané muchos festivales infantiles. Y luego conocí a Oscar Quintero, un gran coplero, que fue mi profesor de música en ese colegio. Allá sí nos dictaban la música, la asignatura de música como tal. Entonces yo empecé a incluirme con ellos y yo ya tocaba cuatro, ya tocaba maracas, ya cantaba, entonces me empezaron a ellos a potenciar y a sacarme. Me empezaron a sacar, recuerdo mucho que la primera salida hacia afuera que tuve fue a Yopal, un festival en el año 2006 que llamó El Garcero del Llano, que lo gané, primer puesto en pasaje inédito, representando el departamento de Arauca, una letra de maestro Ramón Camejo que se llamaba Garceros de Amor y Paz. Y ahí fue que yo empecé a formarme. Termino mi bachillerato, me voy a estudiar y yo hice una pausa dentro de ese tiempo que no concursé y volví a retomar como en el 2011, principios del 2012. Y ahí para acá he venido haciendo una época muy bonita en la cual me ha llevado a muchos sitios, he conocido a muchas personas, he estado en diferentes países. Muy contento de traerle a este municipio los triunfos que gracias a Dios hemos obtenido afuera. Digamos que el bichito, la vena artística estuvo desde muy pequeño, ¿no? Pero usted hacía mención también, digamos, tuvo su trabajo, digamos, lo común y corriente o como el típico, ¿no? La oficina y demás. ¿En qué momento, puntualmente, qué sucede para que usted diga, no, yo dejo todo y me aventuro a mi carrera? Bueno, fue muy arriesgado, diría yo, porque un día común y corriente levantarme y decir voy a renunciar a un trabajo estable, era ejecutivo comercial de un banco en ese tiempo, cumplía mi horario laboral de lunes a viernes, los fines de semana quería yo estar en los festivales y no podía porque un viernes yo estaba en jornada laboral y a veces no me daban permiso y me daba pena cada rato, cada 8 días estar pidiendo permiso los viernes para irme y llegar el lunes tarde, de paso, porque era así. Antes de ser ejecutivo comercial de una entidad financiera muy reconocida, trabajaba en el sector de la salud. Yo trabajé en Salucot cuando existía, trabajé en Meditec IPS, pero cuando tenía yo esos patrones, esos jefes directos en esos puestos medianos, me los echaba al bolsillo porque por lo general daba con jefes que les gustaba el joropo, ¿no? Ajá, claro. Que entre otras cosas no eran de Arauca. Entonces ahí estaba el detalle, fíjese cómo funciona esta rueda, ¿no? Gente que no es del departamento, pero que vive por el trabajo mucho tiempo en el departamento y aman y gustan el folclore llanero. Y gente que son del departamento y llegan a un sitio y prefieren escuchar otra cosa menos el joropo. Entonces yo daba, afortunadamente, como gente que amaba el joropo y que se dan cuenta que yo traía un resultado tangible. Valía la pena el permiso. Exactamente, justificaba muy bien el permiso porque era un resultado tangible cuando llegaba, yo publicaba en mis redes sociales o cuando llegaba allá y le decía, mira jefe, gané. Entonces el hombre me felicitaba. Entonces yo llegaba el lunes, aparte bien tarde, porque pues un viaje de Villavicencio, de Casanare a Arauca capital, un fin de semana yo llegaba siempre, aparte trasnochado y siempre tarde y choquele, siempre llegaba una hora y media tarde y hágale el trabajo. Y el otro fin de semana entonces uno como que le daba pena volver otra vez con las mismas, ¿no? Te van a decir, no, pues se man, dediques a eso entonces. Un día me levanto y digo yo, pues tienes razón, esto es lo que yo quiero. Ya logré algo que quería, que era pues tener algunas cosas mías, mi profesión. Quiero trabajar por la música y quiero hacer algo, quiero ser alguien en la música. Paso mi carta de renuncia y mi jefe inmediato en ese momento me dice, uy, usted está loco. Usted está loco, Edwin, ¿cómo va a renunciar? Usted está bien. Yo le dije, sí, yo renuncio. Y lo más chistoso de todo es que renuncié con un montón de deudas encima, porque yo tenía crédito en los bancos. Estaba pagando ese carro. Estaba pagando el carro y yo dije, Dios mío, bendito, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero yo no pensé en ese momento, cuando me empezó a checar la deuda y que no tenía cómo pagarla, fue que después de lo gozoso vinieron los dolorosos. Pasó esa época dura en la que nos tocó
pues realmente pasar, como dicen, fritar con agua para poder, pero esos son los retos. Lo superamos, hoy en día no me arrepiento de esa decisión, considero que hemos dado un gran paso importante dentro de la música, considero que llevamos un buen camino, un buen bagaje, que todavía no hemos llegado a la meta que quisiéramos, es un camino largo, es difícil, la industria musical no es nada fácil, pero lo estamos haciendo bien y eso es lo importante. Después de un recorrido de 15 años de carrera, más de 100 festivales ganados, países conocidos, personas y todo lo que... ¿En qué momento de su vida se encuentra usted? Bueno, es muy buena pregunta, fíjese que no me la habían preguntado. Hoy en día me siento una persona en un 80% realizada. Ya casi. Porque he logrado cumplir muchas de las metas que me he propuesto. He logrado llegar a muchos sitios donde muchas personas han querido llegar y no han llegado. En el ámbito musical, ha sido un gran reto poder posicionar una canción dentro de mis 3 trabajos discográficos. Estamos trabajando en eso. Fíjese que yo tengo una etapa festivalera que estoy terminando justo en estos momentos. Esos años en los que yo concursaba, en los que me sentía muy, pero muy competitivo, me daban como esa fuerza y esa fortaleza y yo era muy apasionado, lo soy todavía. Y desde el año pasado me vengo mentalizando de que Edwin Aregua se tiene que retirar de los festivales. No quisiera, porque me gusta mucho la competencia, la sana competencia, me refiero a los festivales, al concurso de música, sentir la adrenalina y la emoción de que estoy concursando y compitiendo con gente muy buena dentro de mi mismo medio y con un nivel muy alto, me hace sentir orgulloso cada vez que gano o pierdo, porque cuando pierdo no pierdo por malo, sino que pierdo con los mejores. Y lo mismo pasa cuando gano. Ganar entre los mejores es mucho más la satisfacción. Claro. Eso lo he aprendido durante todos estos años. Y he venido cerrando ese ciclo festivalero, en el cual ya mencionábamos que pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ganar muchos festivales. Me siento una persona que he madurado en el sentido como persona, en el que he aprendido a través de coñazos, como decimos en el llano, a través de golpes y a través de experiencias vividas que han marcado una persona que antes era soberbia, antes era más desinteresada, que poco le importaban las cosas. Y en la medida que los años van pasando y cuando uno empieza a construir un hogar, una familia, unos hijos, entonces eso empieza a cambiar y a madurar. Y hoy en día me he dado cuenta que eso ha cambiado en mí para bien. Entonces eso, gracias a los buenos consejos de la gente que me quiere, que me aprecia y que me valora y que no le dio miedo en su momento decirme las cosas de frente, gracias por eso. Y a los que también lo critican a uno, porque a veces es buena la crítica también para uno mejorar. Hay que saberla interpretar, ¿no? Hay que saber, es correcto, hay que saberla interpretar. Entonces yo creo que yo me siento una persona en un 80% realizada, que me faltan muchas cosas por lograr, sí, y estamos trabajando en eso, pero ya tenemos una meta muy clara, tenemos un objetivo fijado y considero que hemos logrado muchas de las cosas que en ese proyecto de vida en quinto primaria de un profesor que también ya murió, que se llamaba Domingo Vera. No, mentiras, él no ha muerto. Él está vivo todavía. En ese proyecto de grado en quinto primaria de un profesor que se llama Domingo Vera, plasmé muchas cosas que todavía, que ya logré y otras que todavía me faltan por lograr. He venido construyendo ese proyecto de día, lo he venido potencializando y gracias a Dios me siento bendecido. Su mención a la familia, para un artista es complejo tener familia, ¿no? Sea de cualquier género, sea de cualquier figuramiento o como lo quieran llamar. ¿Cómo tiene usted 2 hijos? Vive con su actual pareja. ¿Cómo ha hecho para lidiar con eso y que no se vea afectada su relación tanto laboral como familiar? Bueno, esa es una de las cosas más difíciles con las cuales tiene que lidiar un artista. Tener que los fines de semana dejar a su familia para poder ir a trabajar es algo bastante complejo. Porque sobre todo cuando ya empiezan pues a crecer nuestros hijos. Entonces,
Soy una persona muy apegada, sobre todo a mi hija, Linda Julia, mi hija menor. Y entonces cuando yo salgo y ella me llama cuando va a llegar, entonces me toca llamarla, hacerle videollamada para que duerma, todo ese tipo de cosas, uno empieza a reflexionar y a decir el sacrificio que uno hace para poder llevar el sustento a la casa, para poder uno, no solamente llevar el sustento a la casa, a la familia, sino poder luchar por la proyección artística que uno tiene, es grande. Y eso incluye a la familia. Por fortuna cuento con el apoyo de una persona que incondicionalmente siempre me ha apoyado, me ha ayudado, con la actual pareja con la que vivo, de la cual me siento muy orgulloso porque entiende perfectamente esa dinámica. Me conoció en este medio. Y yo recuerdo que cuando empezamos esa relación, yo le decía, mi estructura genealógica, por así decirlo, es Dios, mi familia, papá, ¿sí? Cuando nazcan, pues mis hijos, la música y las mujeres. Siempre decía, ¿qué quiere decir eso? Que pues la música siempre es ese motor, esa arma fundamental con la cual yo cuento, es mi vida entera. Yo no puedo vivir sin la música, no me veo viviendo sin la música. Me puedo ver sin una mujer, ¿cierto? Pero sin la música jamás. Siempre yo he tenido eso claro. Entonces cuando logro encontrarme con una persona que entiende eso, que suena duro, ¿no? Porque claro, es la familia, pero que cuando comprende eso, pues definitivamente es una forma de llevar muy bien las cosas. Complejo para los artistas siempre. Tiene usted, yo estuve averiguando y demás, me gustaron sus canciones, Mi Confesión, Viejo Querido, Si Tú Supieras. De esas tres, hay dos que digamos hablan de amor, ¿cierto? Usted como compositor, ¿cómo es el proceso de composición suyo? ¿Todo es de su vida o toma cositas de aquí, de allí? Porque qué tal que su mujer diga, no, pero eso no me lo está diciendo a mí, o eso no me lo dice a mí. El 90% de las canciones que yo he hecho son de amor y son vivencias personales. Pero hay un detalle. Hay canciones que yo había hecho hace muchos años y que nunca había grabado. Por ejemplo, Si Tú Supieras. Si Tú Supieras es una canción que yo hice en el año 2014, 2013, 2014. Y la grabé en el 2019. ¿Por qué ese lapso? Bueno, son misterios de la trayectoria de Edwin Aregua. Porque no me explico, simplemente no me gustaba como quedó la canción. La había hecho para grabarla en mi primer trabajo discográfico, que lo grabé en el 2014 y no se dio. Y luego en el 2017 por ahí me acordé de esa canción, la desempolvé, la escuché, me encontré por allá un audio que tenía por allá en la nube del correo electrónico que la había grabado con un 4 y volví a escucharla y empecé a arreglarle algunas cosas. Y entonces me acordé de la historia de la historia real, porque eso es una historia que a mí me pasó. Entonces yo digo, bueno, aquí podemos ficticiamente poderle meter algo que no solamente hable de la... Entonces la cuadro y la grabo en el segundo trabajo discográfico. Mi Confesión es una canción mucho más antigua que Si Tú Supieras. Y la grabé en el tercer trabajo discográfico. Uy, más tiempo de espera. Sí. Entonces, eso pasa. Viejo Querido sí es una canción muy nueva. Una canción que se hizo para mi papá, en la cual tuve la oportunidad de hacerle un homenaje en la tarima, en un pameñonato, aquí que lo senté en una isabelina y le canté esa canción porque es una canción muy diciente para él. Viejo es la canción es una de las canciones que yo más quiero ahorita, porque es una canción muy sentida, porque para cantarle a un viejo llanero que los años ya lo tienen, como dicen, aporreado, y que, como dice el final, aunque se esté poniendo viejo, no es para sentirse inferior. Entonces, de la trayectoria de un llanero, cómo fue en su tiempo y cómo fue ahora, cómo nos crió, cómo logró lidiar con la mamá de uno para poder también enseñarle, darle buenos valores, buenos principios.
Es una canción muy bonita en la cual yo sé que mucha gente llanera se puede identificar. Y eso pasa con mis canciones. Yo escribo cosas y a veces las dejo por ahí. ¿Cómo las agarra? O sea, empieza primero con la melodía. Digamos que la forma de yo componer no es algo de que mecánicamente o técnicamente me siente con un cuaderno y me diga, tengo una idea, voy a empezar a escribir. No funciona así. Yo no. Hay muchos compositores, muchas personas que lo hacen. No es mi caso. A mí me llegan las ideas cuando estoy por ahí en el menos momento indicado, entonces yo agarro el teléfono, grabo lo que se me viene a la mente y luego le pongo orden a esa idea con el cuatro, con una melodía y empiezo a escribir cosas así. Por lo general siempre la idea se me viene completa, se me vienen las melodías, se me viene la forma, como que todo se me viene así. Entonces yo lo que hago es grabar y empiezo a grabar momentos y fragmentos y voy llevando la estructura hasta que luego la concreto y armo toda la idea general y luego le pongo la música. Pues la música es mucho más fácil porque pues como soy músico entonces se me facilita mucho más. Bueno, dentro de la participación en los festivales, estuve averiguando y viendo, digamos, la premiación o la participación en las cuales en los eventos en los que va, y dice que gana en las categorías de pasaje criollo, pasaje inédito y contrapunteo. Yo soy de aquí, de Tame, pero escasamente sé que es un contrapunteo. ¿Qué es un pasaje y por qué? ¿Qué es criollo? ¿Qué es inédito? El pasaje inédito es aquel pasaje que no ha sido ni grabado, ni concursado, ni reproducido en ningún medio, ni digital, ni de emisora, ni en televisión, ni nada. Por eso se llama inédito. Es un tema exclusivo que se hace con una temática específica interpuesta por la organización del festival que se esté realizando. Ejemplo, para ahorita esta versión del Tameño Nato se estableció dentro de las bases del concurso de quienes organizan que la temática es cantarle a los agüeyes de Tame. Entonces hay que buscar la historia, hay que investigar y empezar a escribir con base en eso, bajo unos parámetros que los organizadores dentro de unas bases técnicas establecen, donde establecen que tiene que ser con rima perfecta, donde establecen el tiempo del pasaje, que son 4 minutos, donde establecen que tiene que ser del contexto y totalmente criollo, es decir, 2 pies, 2 revueltas, un pasaje criollo sabanero. Entonces ellos ponen las reglas y uno se basa en eso y empieza uno a hacer temas con base en eso. Eso es un pasaje inédito. Concursar en voz pasaje significa que usted puede cantar un pasaje cualquiera que ya esté grabado, que no sea inédito y que no le van a calificar la letra, porque entre otras cosas el mayor porcentaje que tiene el pasaje inédito dentro de la competencia de un festival es la letra, el contenido. Entonces quienes están calificando tienen la letra impresa y están viendo lo que usted está cantando a pie de letra. Claro, y si usted se equivoca, decimos nosotros, va para afuera. Entonces, si usted se le olvida la canción, está eliminado. Empiezan los jurados a calificar, a tratar de buscar cuál es la mejor letra con base en la temática que colocaron. Eso es el pasaje inédito. La voz pasaje es lo contrario. La voz pasaje no se califica la letra. La voz pasaje se califica la voz, por eso se llama voz pasaje. O sea, un pasaje criollo con las mismas características del inédito, pero ya un pasaje conocido de cualquier artista, y se va a calificar en la voz. Entonces ya de pronto el error de la letra, si usted es un festivalero canchero ya veterano, puede improvisarla y no pasa nada, pero si se le sale un gallo o se desafina o se bota la métrica, ya esos son aspectos propios de la calificación de la voz pasaje. Esa es la diferencia. Los copleros, pues ya sabemos que es el arte del repentismo, la improvisación, en la cual también se tienen en cuenta conceptos específicos como la afinación, la métrica y los temas que coloquen para improvisar. Esa es la mecánica de cómo funciona un festival. Complejo. Uno lo ve desde fuera, pararse a cantar. El espectador muchas veces disfruta de algunas cosas que desconoce, que como usted lo menciona pareciera que fueran fáciles, pero que cuando empieza a conocer se da cuenta que también tiene su ciencia, ¿no? Tiene su forma y su modo. Bueno, estando en países, por ejemplo,
me dice que en El Salvador. ¿Cómo llega una participación en el exterior? ¿Es mediante invitación, mediante inscripciones? ¿Cómo es el tema? La primera vez que yo salí del país fue a El Salvador. Bueno, sin contar Venezuela, ¿no? Porque estamos aquí en la frontera. Distinto a Venezuela, El Salvador. Fue a través de una invitación de un maestro de allá, en el cual estuve un día participando en un festival de artes escénicas de manera internacional. Fue una experiencia muy bonita, con mucho nerviosismo y como dicen, pagando muchas novatadas también, en el sentido de que no conocía cómo era la forma, ni siquiera tenía pasaporte. Era muy chistoso porque era el nerviosismo de pensar de que por allá me fueran a deportar, de que me fueran a meter cualquier cosa en la maleta. Yo era muy pendiente de que no me fueran a meter cosas raras en la maleta y yo apareciera por allá detenido y que por acá a Colombia no volvía más nunca. Sí, todos esos temores que uno tiene por la novatada de un hombre criollo, pues. Entonces, poco a poco fuimos como aprendiendo también en ese sentido de cómo movernos en un aeropuerto internacional con el sombrero y los instrumentos al hombro y corriendo mirando para aquí para allá, que no se pase de las pantallas y bueno, todo ese poco de cosas que uno le pasan a una persona que no ha salido por la ciudad casi. Luego fuimos a México por primera vez, eso fue en el 2019. A través de esos contactos que se hicieron ahí pudimos establecer diferentes amigos, y entre esos dimos con un amigo, gran maestro en México, que se llama Iván Calvo, y en el cual ya con él hemos tenido la oportunidad de ir 4 veces a México. La última fue ahorita en enero que estuvimos. Entonces ya agarramos un poquito más de cancha, de bagaje, de cómo movernos allá y de conocer más gente. Luego estuvimos en Panamá. Todo se daba a través de los contactos y de las invitaciones y de un poco dándose uno a conocer también en redes sociales y de compartir con amigos y decir, venga, hay una invitación aquí, una invitación allá, le gustaría hacerlo, no hacerlo. Entonces uno empieza a crear ese círculo artístico del cual han surgido grandes cosas como esas participaciones internacionales. Y otras como son las que vienen ahorita, se dan a través de proyectos. El año antepasado presenté un proyecto que fue aprobado para el año pasado en el mes de abril en Estados Unidos. Lamentablemente no tenía la visa en esa época y perdí la oportunidad. Era un proyecto en el cual me pagaban $3,000 por ir a un festival internacional de artes escénicas en Oklahoma. Perdí esa oportunidad porque fue un proyecto que me gané, pero no tenía la visa. Ahí surge esa necesidad de tramitar la visa con base en ese proyecto que yo no esperaba que me lo ganara, porque ganamos 5 bandas, porque ellos les llaman bandas de Latinoamérica, para participar en un festival internacional de artes escénicas en Oklahoma, donde se reúnen cualquier cantidad de bandas. Y yo iba en la categoría de folclore. Y yo con mi grupo hice una puesta en escena, formulé el proyecto, lo presenté. Y vaya sorpresa que me llega la notificación vía correo electrónico que había sido seleccionado. Me notifican en noviembre y el viaje era en abril del siguiente año, o sea, el año pasado. Ahí inmediatamente empiezo a hacer los trámites de la visa. Hice el trámite de la visa, me la dieron el año pasado en diciembre. Pero volví y me presenté al festival. El año pasado, esperando que podamos volver a ver si se da la oportunidad. Y estamos también invitados formalmente para Italia en julio y para Nepal, para India, Nueva Delhi en octubre. Eso a través de proyectos de cooperación internacional, de los cuales yo siempre he estado pendiente. Sigo una red en la cual se abren convocatorias y yo estaba muy pendiente, ya con mucho tiempo de estar ahí como tocando esas puertas. No se nos habían dado, gracias a Dios se nos dieron, pero las cosas son perfectas porque
yo pensaba en un principio de que para ir allá a India era con mero pasaporte y resulta que no, para allá también necesito visa. Ah, Entonces, las cosas se dan en el momento que pues Diosito nos así lo permite, ¿no? Italia, pues gracias a Dios, eso sí es con pasaporte, no hay ningún inconveniente. Pero tenemos esa proyección y hemos venido trabajando desde muchos años atrás para poder ir a Europa y no se había podido dar. Gracias a Dios este año se ha dado, no se nos dio los Estados Unidos, pero confiamos que vamos a volver a presentar y confiamos que ojalá podamos en esta oportunidad sí tener esa dicha de ir a llevar el joropo, a llevar la cirrampla a Estados Unidos. Sería sería algo muy, muy elegante. Se habla de que le iban, bueno, que le pagaban para Estados Unidos y demás. En la mayoría, o en todo, la mayoría, ¿cómo es el tema para los viáticos, para demás? Porque supongo un viaje a Italia es... Sí, resulta que cuando es por convocatoria, por proyectos, el presupuesto está asegurado. ¿Qué cubre el presupuesto? Viáticos, no más. No hay ganancias económicas para uno, excepto la experiencia como tal para su hoja de vida, el reconocimiento artístico que se certifica dentro de la participación. Pero eso es una ganancia para mí. Poder tener una hoja de vida con una trayectoria internacional me fortalece un poco, porque se siguen abriendo espacios. Y bueno, yo considero que sí es una ganancia importante el hecho de que usted no tenga que sacar de su bolsillo para pagar un vuelo a Italia que vale cualquier cantidad de dinero. En todas las anteriores visitas internacionales que yo he hecho, sí me ha tocado todo de mi bolsillo. Lo he hecho. Hemos pedido el apoyo a diferentes partes, pero pues no se dio. Y bueno, buscamos la manera. Compramos los tiquetes y nos fuimos porque el sueño de nosotros es ese. Ojalá que hubiera más apoyo en ese sentido de la institucionalidad, por ejemplo. A eso iba, qué pena me interrumpo. ¿Cómo está el tema? ¿Ha cambiado? Está corto el apoyo, ¿sí? ¿Pero estuvo peor? Sí, ha estado peor, en realidad. Sin embargo, sigue siendo una falencia. Poco o nada. A veces el apoyo que dan es personal. No existe una figura jurídica institucional en la cual podamos decir hay un recurso específico para apoyos a festivales o a representaciones artísticas nacionales e internacionales. No, eso no está en el plan de desarrollo, aún no. Entonces, pues esa es la excusa perfecta para no apoyar cuando no se quiere. No está la obligación, entonces no existe una obligación jurídica, pero también es cierto que no existe una voluntad política, porque cuando existe la voluntad política, un burgomaestre, un ordenador del gasto tiene muchísimas formas a vida y por haber para canalizar un recurso a través de una gestión que no necesariamente toque el tesoro, ya sea municipal, departamental, nacional, lo que sea. Pero para eso se necesita algo muy importante, voluntad. Cuando existe la voluntad, las cosas se dan, porque no es lo mismo yo, Edwin Aregua, que no soy un artista famoso en la vida, ir a decirle a Parex, por ejemplo, a una compañía, deme a mí 10 millones de pesos que voy a representar el departamento de Arauca, Colombia, en Italia, a que lo haga una figura que tiene una investidura, sí, claro, por voto popular y que gestione y diga, venga, ¿qué forma? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos esto, ¿cómo nos podemos ayudar? Cierto que el sentido cambia, a ver. Entonces falta esa voluntad, falta muchísima voluntad. Y esto no solamente pasa aquí, eso pasa en todo lado. Sí, en todos los aspectos. En todo lado. Entonces aquí no le echamos la culpa a nadie. Generalmente hablamos de que hay una falta de voluntad para apoyar la cultura, institucionalmente hablando. No quiero dejar acabar la entrevista sin antes, ya usted lo había mencionado y yo no lo había olvidado, la cirrampla. ¿Qué es la cirrampla? Porque vuelvo y le digo, yo por ejemplo desde aquí, yo arpa, 4 maracas, bandola, pero la cirrampla sinceramente, créame que hace 2 años la vengo escuchando, la escuché cuando mucho, que tanto por
el contexto en el que me manejo yo como en el municipio como tal. ¿Qué es? ¿Por qué estaba como tan olvidada? Bueno, la cirrampla es un instrumento propio del municipio de Tame, Arauca. Hay mucha gente que desconoce esa historia. De hecho, no existe todavía un documento formal donde esté plasmado con fechas específicas, con datos más acertados con respecto a cómo surgió, dónde surgió, quiénes fueron los primeros precursores. De un tiempo para acá sí existen algunas estadísticas, pero lo que sí estamos seguros es que es un instrumento propio del municipio de Tame. La cirrampla es un instrumento que en su versión original no contaba con la caja de resonancia. La caja de resonancia es esto que ustedes ven acá. La versión original era una verada así larga con una tripa de mono, más la hacían de tripa de mono la cuerda, y la caja de resonancia era la boca. Entonces el que le iba a interpretar la caja de resonancia era la boca, y tocaban con la boca haciendo la caja de resonancia. Era algo muy difícil que yo personalmente no he sido capaz de hacerlo todavía. Tiene una original, o sea, la versión original de la cirrampla no tenía caja de resonancia, por ende sonaba muy pasito, porque la caja de resonancia era el pulmón, la boca de la persona. Sí, la técnica. Hoy en día, mejorando, dándole un valor agregado a la cirrampla, le colocaron la caja de resonancia, que pues sin embargo pues es pequeña, tampoco es que genere mucho sonido como tal en su caja. No es mucho lo que suene, pero cuando se amplifica sí suena mejor. Claro, sí. Entonces, es un instrumento acústico, es un instrumento melódico, en el cual tiene una técnica para su ejecución muy similar a la bandola, porque lleva técnica de pajueleo, lleva técnica de figura. Es melódico porque se hacen las melodías de las canciones, de los ritmos propios del folclore. Es una sola cuerda la que funciona, su afinación puede ser un la, un si o un sol, en el cual se utiliza la escala cromática de ese tono musical en el cual se afina para poder, por medio de la escala, llegar a una octava y poder utilizarlo en ese rango. Entonces, esta que es mi cirrampla, por ejemplo, yo la mandé a hacer a mi gusto, y le coloqué un micrófono de contacto para amplificarla. Yo voy a ensayar y la conecto directamente a la consola y ya suena un poco más duro. Entonces, este instrumento es del municipio de Tame, un instrumento que hemos venido rescatando, que hemos venido tratando de incluirlo dentro de los shows que hacemos. Un instrumento que nos abanderamos y que con mucha responsabilidad y mucho sentido de pertenencia nos apropiamos como embajadores, que en el departamento de Arauca, en el llano de Colombia, el único artista que lo ha llevado a nivel internacional ha sido Edwin Aregua, y que la va a seguir llevando, confiando en Dios, porque es la insignia de nuestro municipio de Tame. Aquí hay un valor cultural muy importante que nosotros debemos reconocer y que debemos de propender para que la nueva generación lo siga manteniendo vivo en el tiempo. Ese es el mensaje. Entonces, ya vamos a hacer unas grabaciones. Ya tengo unos instrumentales montados y estamos en ese ejercicio, y este año vamos a hacer unas grabaciones con la cirrampla, tocando y cantando Edwin Aregua con la cirrampla. Edwin, pues yo quería darle las gracias por la oportunidad de poderlo entrevistar. Yo, como se lo dije en un momento, pues lo he visto, he conocido de su trayectoria, por lo que usted mismo dice, por las redes sociales, por la participación en Tameñonato y demás. Y la verdad que no me imaginaba, digamos, la internacionalización y hasta dónde usted nos ha llevado, porque la base de este proyecto de podcast es resaltar al que hace bien aquí en el municipio, empresario, deportista, artista, todo lo que quiera. Y la verdad que me genera mucho orgullo y bacano que usted lleve el nombre de Tame en alto, y por delante, como lo dice su remoquete, el tameño. Muchas gracias por estar acá, la verdad que agradecido, y que Dios le siga dando la oportunidad de seguir con su talento, primeramente representándonos y segundo cosechando muchos triunfos. Gracias a Podcast
a Empírico, gracias por la invitación. Seguimos haciendo cultura y seguimos trabajando por lo nuestro.